El truco está en darte espacio a ti a que escuches más. Recuerda que el inglés no se lee ni se pronuncia como se escribe en muchísimos casos. El siguiente video simple y llanamente es una ayuda gramatical, no una base para aprender a hablar inglés. Por consecuente, usa siempre las ayudas gramaticales como apoyo y no como un peldaño del que siempre dependerás. El día de hoy te enseñaré a construir tus primeras frases en inglés usando el presente simple. Luego de eso, nos centraremos en la diferencia radical que hay en el presente simple en inglés y español. El presente simple, como lo dice su nombre, es la manera más fácil y sencilla de expresar una idea en cualquier idioma. Por suerte, el inglés y el español comparten muchísima sintaxis, es decir, la misma estructura gramatical en muchísimos tiempos, por lo que se facilita. Te lo voy a enseñar de la manera más fácil y sencilla para que lo puedas entender. My name is Eric, bringing you the English lesson for the day. Aquí te va un ejemplo. I drink beer sería una oración correctamente gramatical y seguiría la mismísima estructura del español, que vendría siendo yo bebo cerveza. I drink beer. Si lo notas, el presente simple es muy sencillo, por lo que es una calca exacta del español, por lo menos en el orden de las palabras. Tan solo se necesita de un sujeto, en este caso I, seguido de un verbo, en este caso drink, y del complemento o el resto de la oración. Beer. I drink beer. Ahora bien, podrías llevar una oración al inglés que diga yo como pan. Pausa el video y date unos segundos. Muy bien, yo como pan. I eat bread. Una oración totalmente correcta gramaticalmente. Y asimismo funciona para las demás personas. Tú bebes cerveza, que sería you drink beer. Nosotros bebemos cerveza, que sería we drink beer. Y ellos beben cerveza, que quedaría they drink beer. Ahora, el problema radica en las terceras personas, que vienen siendo she, he, it. Porque a estas tienes que agregarles una S. Miremos lo que sería agregarle una S a la tercera persona del singular. She drank beer sería una oración incorrecta, a lo que nos tocaría agregar un sonido de S al final. She drinks beer. Otro ejemplo sería con el verbo subscribe. He subscribed to my YouTube channel sería una oración que le falta el sonido de S y quedaría he subscribes to my YouTube channel. Perfecto, ¿no? Y así para muchísimos verbos simplemente es agregar el sonido de S al final del verbo. Subscribes, drinks, subscribes. Ahora se viene lo que confunde a la mayoría y es cuando ciertos verbos cambian drásticamente. De ponérseles una S, pasan a llevar ES. Y aquí te comparto el gran secreto del por qué. Muchos profesores hacen que solo te enfoques en la escritura de la palabra y descuidan lo más importante, el sonido final, que es lo que nos dice si un verbo necesita S en la tercera persona. Ahora, los verbos terminados en sonido de S, doble S, X, SH, CH, no se les agrega una S al final, porque estos sonidos son muy similares a los de una S normal en inglés. Escucha cómo suena cada una de estas letras. S, S, X, X, sh,
¿Lo notaste? Son sonidos muy similares, los cuales expulsamos con la boca a través de los dientes con la ayuda de la lengua. A lo que al tener un verbo, por ejemplo el verbo kiss, y decir ella besa mi frente, she kissed my forehead, no haría ningún cambio en este verbo, a lo cual a estos verbos se les agrega ES al final de cada uno, y esa ES es la ayuda que va a hacer la diferencia para que estos verbos se distingan de los demás. Ahora, al decir she kissed my forehead, vas a decir she kisses my forehead. Muy bien. Ahora, el verbo fix. Escucha al final del verbo. Fix. Termina en sonido de X. Este verbo va a quedar fixes, no fix. Suena un poco difícil de decirlo. A lo que te pongo el siguiente ejemplo. He fixes the cable. A lo que es, él repara el cable. Otro verbo, el verbo catch. Escucha el sonido final. Catch. A lo que no podrías decir catches. Suena hasta un poco difícil decirlo. El ejemplo sería it catches my attention. It catches my attention. Y nuestro último verbo de ejemplo, el verbo finish. Escucha el sonido final. Finish. Finish. Termina en SH. A lo que no puedes decir finishes. Finishes. Queda un poco difícil. A lo que tendrías que decir finishes. Finishes. El ejemplo es she finishes her homework. Ella termina su tarea. Entonces, la terminación ES es mucho más amigable pronunciarla con este tipo de verbos que tienen este sonido terminante muy parecido a una S. Algo muy importante y que mucha gente olvida es los verbos terminados en O. Estos no siguen un patrón fonético como el ejemplo anterior, sin embargo, tienes que agregarles ES al final del verbo. Por ejemplo, el verbo do, le agregas ES al final del verbo para pronunciar does. She does her homework. Ella hace la tarea. Lo mismo para el verbo go. Se pronuncia go y en la tercera persona queda goes. Peter goes to bed. Martina does her homework. Recuerden que Martina puede ser reemplazado por she, a la vez que Peter puede ser reemplazado por he. En este tipo de casos te recomiendo aprenderte las excepciones, lo que te va a ayudar muchísimo. Por otro lado, para los verbos terminados en Y y con una sola sílaba sonora o un shot, el 90%, 80% de ellos simplemente se les agrega una S, como el caso de play. Play, plays. Stay, stays. Pray, prays. Algunos de estos verbos mutan de manera diferente y se les agrega IES en reemplazo de la Y. No te preocupes, simplemente a algunos de estos verbos se les agrega IES simplemente por cuestiones ortográficas. Cuando un verbo termina en Y y procede de una consonante, cambias la Y por I latina y le agregas ES. Si lo notas, a pesar de que estos verbos se les colocó la terminación IES, su fonética es igual y suena al del sonido de una S.
Ejemplo, el verbo carry termina siendo carries, no carries. Carries, carries. I carry my backpack. She carries her backpack. Pero tenlo presente, el sonido de S y el sonido IES suenan S al final de un verbo conjugado en la tercera persona. He, she, it. She carries, she tries. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? ¿Entendiste? Si te soy sincero, esto se aprende más sobre la carrera que sobre la teoría. El truco está en darte espacio a ti a que escuches más y seas menos visual. Recuerda que el inglés es una lengua que no es fonética, es decir, no se lee ni se pronuncia como se escribe en muchísimos casos. Recuerda, como te lo dije al principio del video, las reglas gramaticales son una ayuda, no un peldaño, como mucha gente le gusta decir. Resultará muchísimo mejor que hables con algunos errores a que te detengas a pensar de dónde sale la regla gramatical de lo que estás diciendo. Eso dañará tu fluidez muchísimo. No seas tan metódico cuando quieras aprender inglés, por lo menos en las partes que te estás comunicando. As always, thank you so much for joining me for this class. Stay tuned for more, and I will see you hopefully very soon. Peace out.